Voy a, voy a dejar de compartir para poder explicar, por ejemplo, ese punto 3 que aparece ahí en el PDF. Pues digamos que una persona así de pronto más inquieta como ustedes que tienen algunos que puedan utilizar los simuladores, entonces puede realizar la simulación. Voy a presentar toda la pantalla para poder mostrarles en pantalla completa el simulador como tal. Ahí deben estar viendo mi pantalla ahora, ¿sí? Ahora sí. ¿Están viendo el simulador en este caso? Sí, profe. Bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, digamos, colocar el circuito que aparece ahí. Uno se va aquí a la casita. En componentes básicos vamos a colocar la fuente, pero en este caso nos dice que la fuente, vamos a revisar de cuánto es, de 9 voltios, tiene un interruptor, tiene 2 bombillos y 2 diodos. Entonces lo voy a colocar aquí. En este caso tiene 9 voltios. Y tiene un interruptor. Entonces me voy acá, las entradas. Hay un interruptor de estos. Luego vamos a tener salidas. Entonces vuelvo aquí a la casita. Salidas y vamos a tener 2 bombillos. No sé si estos bombillos estallen porque no sé cuánto voltaje necesiten. Y le vamos a colocar unos diodos, pero creo que ahí no son diodos LED sino diodos normales. Sí, exacto. Buscamos aquí un diodo normal. Vamos a ver, otra vez acá en componentes básicos, donde está el diodo. Y vamos acá en otros componentes avanzados y tenemos el diodo. Un diodo y otro diodo. Uno de los diodos viene apuntando hacia arriba la flecha, si ven acá, y el otro diodo apuntando hacia abajo. Entonces simplemente aquí lo rotamos y hacemos la unión del circuito para ver qué sucede. Esperemos a ver si no se estalla el circuito, el positivo de la batería. Yo siempre les he dicho que cuando vayan a hacer estos circuitos tengan mucho cuidado revisando dónde están los positivos y los negativos. Ahí aparece positivo hacia el interruptor, negativo hacia los bombillos. Entonces aquí volvemos a conectar. Y la idea es preguntar cuál bombillo se enciende cuando se presiona el interruptor. ¿Cuál es el que ustedes dicen que se enciende? ¿El de la derecha, su derecha o el de su izquierda? De la derecha, de pronto. El de la derecha, entonces vamos a revisar si no se explota. Ah, pero toca darle aquí play primero. Ahí no está energizado. Y ahí sí se energiza. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el de la izquierda no enciende? Porque el diodo no está bien puesto. Correcto, porque el diodo está en polarización inversa. Pues no es, digamos que no esté bien puesto o mal puesto, porque eso depende del que diseñe el circuito para que sea. A veces se colocan los diodos al revés como protección también, ¿sí? Por ejemplo, para que si alguien conecta, por ejemplo, una pila al revés, no vaya a funcionar el circuito. El diodo se utiliza, por ejemplo, para ese tipo de protecciones, para que si alguien conecta, por ejemplo, supongamos que es un control remoto, imagínense que alguien meta las pilas al revés y se equivoque y se quemó el control remoto, no. Entonces a veces se coloca ese tipo de protecciones, porque el diodo cuando se polariza de forma contraria no permite el paso de corriente. Entonces digamos que si la persona colocó las pilas mal, no prende el aparato, no funciona, pero no se va a quemar el circuito, mientras que si no tuviera ese tipo de protecciones, pues grave, se podría hasta quemar un elemento electrónico si se cambia la polaridad. Bien, entonces ahí vimos ese ejemplo. Aquí aparece otro circuito y están preguntando en ese circuito, el que vemos aquí a la derecha, que trae 4 diodos y 2 bombillos, ¿cuál es el diodo que se ilumina y por qué? El bombillo, perdón, la luz que se ilumina. Entonces vamos a colocarlo acá, se parece, pero entonces vamos acá a detener. Este que está acá, bueno, primero le damos suprimir. Aquí le quitamos esta línea. Y este que está aquí, viene ahora sí colocado perfectamente.
Pero además de eso, creo que trae otros 2 diodos. Sí, entonces trae otro diodo acá. Lo voy a cortar. Lo rotamos. Un poco cansón esto de rotar así, pero bueno. Rotamos acá. Armamos el circuito que aparece ahí. Listo. Nos falta este diodo acá y el otro. Entonces nos toca subir esto un poquito más. Esta acá la vamos a quitar. Y esta acá también la vamos a quitar. Colocamos aquí un diodo. Y colocamos aquí otro diodo. Este diodo viene girado. Y a mí me gusta, digamos que mucho este simulador porque el diodo lo muestra como una especie de compuerta. Entonces cuando el diodo... Uy, qué horrible, pero bueno. Cuando el diodo permite la conducción, entonces funciona. Entonces aquí activamos el circuito, perdón, damos play, ahí no prende nada, luego activamos y nuevamente el de la derecha es el que funciona. Así no sé si alcanzan a notar la línea roja que me muestra que la corriente llega hasta acá, pero como el último diodo este que está acá, ¿sí ven el mouse ahí en sus casas? Sí, señor. Bien. Entonces ese diodo que está ahí, como está polarizado inversamente, es decir, su positivo está hacia el negativo de la batería, no permite el paso de corriente y el circuito no funciona nuevamente por este lado y no permite que encienda ese bombillo. Pero el del otro lado, ambos diodos están en la polarización correcta y lo permiten. ¿Sí? Tienen que ambos estar. Esa es una, de pronto, hay unas preguntas ahí en la guía que tienen que ver con respecto a eso. Uy, me salté acá. Entonces vamos a revisar ahora sí la parte de la guía. Horrible. Está muy lento mi computador. Entonces estamos acá. Reviso a ver quién tiene preguntas, dudas, inquietudes. Y está terriblemente lento el computador. Listo, me dicen que sí. Y vamos a revisar entonces el PDF. Acá. Entonces ustedes tenían esta que era como la guía, una de las guías, y otra donde sí venía el diodo, nuevamente explicándole que como es un material semiconductor del diodo, la representación del diodo, eso ya lo habíamos más o menos trabajado, un circuito con diodo, y aquí estaba el ejemplo, nuevamente, ejemplos de cálculos. Por ejemplo, en el de la izquierda ahí abajo, la fuente tiene 6 voltios, el diodo tiene un voltaje de diodo de 0.6 voltios. Y aquí le están diciendo que la corriente de la resistencia de ese bombillo es de 15 ohmios. Entonces, ¿cómo se sabe si, cuánta corriente está pasando? Entonces son 360 miliamperios, porque sería 6 menos el voltaje del diodo sobre 15, que sería el voltaje, perdón, la resistencia. Eso es para calcular corriente. Y en el lado de la derecha nos sale el cálculo que nos estaban solicitando en la mayoría, que era calcular la resistencia que yo le coloco al LED para que funcione. Entonces, para eso nos tienen que decir el voltaje del diodo LED, que en este caso es de 1.8 voltios, y la corriente que necesita, en este caso dicen que 25 miliamperios, pues digamos que se me hace muy alto, más de 20 miliamperios no es recomendable, pero bueno, dicen que son 5 voltios. Entonces, eh, hacemos la resta, 5 menos 1.8 dividido 0.025 y nos da que hay una resistencia de 128 ohmios. Comercial sería una resistencia de 130 ohmios, creo que viene, o 115 ohmios, también bien. 150 ohmios, perdón, 150 ohmios bien. ¿Listo? Y ahí aparecen también varios ejemplos y aquí es donde aparece la actividad. Entonces en la actividad nos dicen, y nuevamente aparece otro ejemplo, donde está la fuente de voltaje, el LED, y aquí sí quiero, por ejemplo, mostrarles que en ambos simuladores yo puedo utilizar, o sea, esta es una forma de dibujar los circuitos, pero también hay otra forma de dibujarlos, y es utilizando,
digamos, una sola línea y colocando lo que se llama tierra. Creo que alguna vez con ustedes habíamos hecho ese ejemplo, y es que yo puedo colocar tierra y luego puedo colocar una línea positiva. A ver si aquí aparece la línea positiva en algún lado. En avanzados. Pues solamente en el cocodrilo. Básicos. Así aquí está el nivel de voltaje. Entonces ahí simplemente tengo, este sería la conexión de positivo, y el de tierra que aparece acá se simboliza con esas tres líneas e indica el negativo de la fuente, o se le llama ground o tierra. Entonces yo también podría tener el mismo circuito, en este caso con un diodo LED. Entonces voy a colocarle un diodo LED. Para un diodo LED me toca aquí en salidas, output, tengo un diodo LED rojo, lo voy a colocar acá, de tal manera que su parte negativa vaya al negativo, ahí con lo que llamamos negativo tierra. Y si yo lo conecto directamente acá y enciendo, ¿qué va a suceder? ¿Se alcanzaron a ver? Y fue destruido precisamente porque no tiene una resistencia de limitación, que era lo que estábamos revisando, que los diodos siempre, los transistores, por ser también semiconductores y del mismo tipo que los diodos, si uno les conecta directo, pues se van a dañar porque necesitan resistencias para limitar la corriente. En básico, entonces, ubicamos una resistencia, en este caso una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿sí? Y luego miramos que el diodo ilumina, ¿sí? En este caso para 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio, y están pasando 8 miliamperios, ¿sí? ¿Sí notan ahí? ¿Aló? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, gracias. Bien, entonces lo único que les tocaba hacer, entonces voy a explicar cómo es el desarrollo de la guía. Ustedes lo podían haber hecho también ayudándose con como lo estoy haciendo yo con el simulador también. Aparece el cálculo, aparece, entonces aparece la primera pregunta, responde, ¿cuál es el código de colores para una resistencia de 680 ohmios? ¿Cuál sería? 680 ohmios, ¿se acuerdan ustedes del código de colores? ¿Aló? Una de pronto azul, gris. 6 es azul. Entonces, miren, voy a buscar acá de una vez rápidamente, porque pues ustedes lo tienen, digamos, esa información muy sencilla a veces a la mano. Entonces, ustedes pueden buscar acá en cualquier página de internet, por ejemplo. Voy a buscar acá código de colores de las resistencias. Igual ustedes ya lo deberían tener en su cuaderno anotado. Recuerden que eso lo vimos incluso antes de. Pero si a usted se le olvida, usted puede tener ahí, busca el código de colores. Código de colores de las resistencias. La búsqueda la hace por imágenes para que sea, digamos, se encuentre usted más sencillo. Y ahí aparecen los colores. Podemos escoger esta de acá. Bueno, aunque está como que es para 4 líneas, pero está el código de colores ahí. Bastante sencillo. Por lo menos no recuerda cuál es el código que aparece ahí. Y bueno, está en inglés. Les sirve además para que practiquen inglés incluso, ¿no? Entonces, brown, que es café, es 1. Red, rojo. Orange, naranja. Yellow, green. Y efectivamente, señorita, blue, que es azul, es el número 6. Y el 8 es gris, que es gray. Y luego debe venir el tercero es el número de ceros que yo le coloco. Entonces, como es 680, tiene que haber un 0. Entonces es azul, gris, café. Es decir, se coloca un 0. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Aló? Sí, señor. Bien, entonces, miren que ya estamos incluso resolviendo ahí
la guía. ¿Cuál es el código de colores? Azul, gris y café. Y hay que poner la tolerancia, pues hay que sumarle el 5% y restarle el 5%. Son ejercicios que ustedes ya hicieron. Por eso yo les decía a ustedes que si alguien no ha hecho, por ejemplo, los de los relevos, por ejemplo, lo de los condensadores, más adelante, pues cuando estemos haciendo circuitos con los transistores, van a haber circuitos que usen relevos, van a haber circuitos que usen condensadores, van a haber circuitos que usen resistencias. Y si ustedes no se acuerdan de esto, pues digamos que eso es necesario. No es que uno vio el tema de las resistencias y ya no se vuelva a usar, no es que uno vio el tema de los relevos y no se vuelva a usar más adelante. Solo que les pregunté en ese momento, pero pues más adelante los circuitos van a traer o pueden traer bombillos, pueden traer relevos, incluso van a traer condensadores con transistores, porque es un circuito típico. Bien, entonces para que no echen en saco roto lo que se vio con condensadores, porque esos mismos cálculos van a servir para transistores. Entonces aquí nos dice que el valor calculado es de 700, pero que el valor resistencia comercial es 680. Si ustedes quieren saber las resistencias comerciales, entonces usted busca aquí es resistencias comerciales para saber una tabla de resistencias comerciales. Y ahí van a tener las resistencias comerciales, que aquí está, por ejemplo, eh, la tabla, creo que acá incluso estaba mejor. Esta de colorcitos me parece mucho mejor. Incluso hay otra donde están los códigos de colores de las resistencias. Miremos acá. Aquí están, miren. O sea, más fácil para dónde. La resistencia que estamos buscando, que es de 680 ohmios, ¿sí? Es 680 ohmios, buscámosla por acá. 680 acá. 680, mírenlo. Azul, gris, café. No sé si se dan cuenta ahí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se alcanza a ver? Azul, gris, café para 680 ohmios. Si notan ahí la manito se ve donde está señalando. Aló. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bien, entonces incluso usted puede buscar, o sea, aprovechen este tipo de formación virtual porque usted puede encontrar mucha información siempre y cuando pues digamos que la busque. Usted tiene que ser proactivo y buscar cierta información para ayudarle a responder eso y, pues a aprender en este caso. Voy a ver si les copio la tabla también allá en el Classroom para que también la tengan ustedes. Pero pues eso se busca, digamos, yo he visto algo de eso. Sé cómo calcularía es el valor de R1 con los de alimentación, ¿sí? Entonces, un voltaje de 2 voltios, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje a través de la resistencia 1? Entonces le están diciendo, ¿sí? Sabes dos cosas, hay que tener el voltaje de 7 voltios, puedes ahora calcular el valor, ¿sí? De las resistencias. Entonces, digamos, ¿cómo calcularías el valor de dos LEDs en serie y una batería de 9 voltios? ¿Qué pasa cuando yo coloco dos LEDs en serie? ¿Qué diferencia tengo que hacer ahí en el cálculo? Aló. Cuando son dos LEDs en serie. Voy a volver aquí al circuito. Entonces vamos a darle stop. Voy a borrar esto de acá. Aquí, ¿cuántos LEDs tenemos? Uy, esto no se deja mover. ¿Cuántos LEDs tenemos ahí? Aló. Aló, aló. Muchachos, despierten. ¿Cuántos LEDs tenemos ahí? Sí, no sé, profe. ¿Sí está viendo la pantalla? Creo que no hay ninguno, ¿no? Aquí en este que estoy señalando de amarillo, ¿cuántos LED hay ahí? No, no, ¿No? no, no hay. ¿Cómo así? Mire, yo le doy.
Play, Ah, ¿y no, esto que sí. está acá qué es? Ah, no. Ah, Pensé bien. que era otra cosa. Entonces, no le escucho. No, entonces hay uno. Exacto, en ese circuito había uno. Ahora voy a montar un circuito con dos LED. Lo que voy a hacer, gracias por responder, entonces es aquí añadirle otra resistencia para hacer el ejercicio que me están pidiendo. ¿Qué pasaría si coloco dos LED? ¿Sí? Y queremos que brillen con, ¿cuál era la corriente que me estaban pidiendo en el ejercicio? Ah, cogí una resistencia. Necesito un LED. Entonces salidas y aquí un LED. Es más, otro LED de otro color. Un LED de color verde. Listo, entonces me están diciendo, en vez de tener un LED, voy a tener dos LED. ¿Qué va a pasar con el circuito? ¿Sí? ¿Será que alumbra de la misma manera? Ustedes no sé si se dan cuenta. El tamaño del círculo rojo con el tamaño del otro círculo rojo. Cuando yo coloco acá, me están pasando 7.62 miliamperios y aquí están pasando 8.66. ¿Listo? Entonces me estaban pidiendo la resistencia y la resistencia a 680 ohmios. Pero porque estaban colocando ¿cuánto? De voltaje. 7 voltios. ¿Se acuerdan? Revisemos el PDF. Dice 7. Perdón, 9 voltios. 9 voltios. Quedan 7 porque asumen que ese LED consume 2 voltios. Vamos a revisar. Ah, me quedo con 680 kilo ohmios. Pero ¿por qué no funciona? Por 1. Ok. Play. Mírenlo, ahí está. ¿Cuánta corriente está pasando? Ahí aparece 11 miliamperios. Y con 11 miliamperios ya uno puede decir que un LED más o menos tiene su brillo, pues digamos que se puede observar claramente que el LED está brillando. Mientras que aquí puede que el usuario no vea claramente el brillo del LED. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? Ahora, el ejercicio, ¿qué fue lo que, o digamos la ecuación que era lo que hacía? A ver si podemos insertar aquí una caja de texto. Aquí. Y yo escribo ahí entonces. ¿Qué era lo que había que hacer? El voltaje de la fuente se le resta, perdón, el voltaje de funcionamiento del diodo, ¿sí? Y todo eso, todo lo anterior, entonces, como es todo lo anterior, lo voy a colocar acá así, entre paréntesis, y lo vamos a dividir sobre la corriente. La corriente que se pide para el diodo, que puede ser 20, 10, 15. ¿Listo? La corriente digamos que coloquémosle aquí corriente de trabajo del diodo. ¿Sí? ¿Eso a qué va a ser igual? A la resistencia que nosotros le tenemos que colocar. Obviamente el ejercicio me tiene que decir el diodo qué voltaje trae de funcionamiento y la corriente máxima que quiere de pronto el circuito. A ver si se puede colocarle la fuente mucho más grande, ustedes la vean más bonita. Bueno, si mi computador no muere en el intento. Listo. Entonces un tamaño 20 para que ustedes lo puedan ver bien chévere. Y un color así bien bacano, un verde así bien. ¿Sí notan? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, voy a colocarlo aquí de título. Bueno, el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, y eso luego lo dividió por la corriente de trabajo. ¿Qué fue lo que se hizo? Que el voltaje de la fuente era de 9 voltios, el voltaje de diodo era de 2 voltios. Vale, aquí, entonces eran 9 voltios. Uy, no me mantiene.
Ahora sí, 9 voltios menos 2 voltios, que es lo que yo digo que consume el diodo, y todo eso anterior lo voy a dividir, y el ejercicio es el que me dice cuál es la corriente, y el ejercicio me dice que son una corriente de 10 miliamperios. Entonces yo lo divido en 10 miliamperios, pero entonces yo no puedo colocar 10 miliamperios, entonces coloco 0, coma o punto, dependiendo de lo que esté utilizando, 0,1 amperios. Y hace uno los cálculos. En esos cálculos que estaban en el ejercicio de prueba daba 680. Comprobémoslo. Entonces usted coloca medidores, y de medidores vamos a colocar un voltímetro a ver si de verdad si el diodo tiene o consume sus 2 voltios. ¿Sí? Se supone que deben haber 2 voltios en el diodo, y el resto, que son 7, que es lo que aparece allá, es el voltaje que tiene que estar en la resistencia. Entonces voy a colocar aquí para poder ver el voltaje en la resistencia. Si le damos play, miren ustedes, este diodo en este caso está consumiendo 1.5 y tenemos 7.5 en la resistencia. La suma de los dos me da exactamente los 9, porque es un circuito serie. Y esa resistencia de 680 me está permitiendo que pase una corriente de 11,5 miliamperios. Te fallaron los cálculos porque este diodo que está acá, este señor de color rojo, no nos está funcionando. Yo puedo quitarlo de ahí de pronto y colocar otro. Creo que el verde consume más. Vamos a colocarlo acá. El diodo de color verde creo que consume más voltaje de trabajo. Vamos a ver si este simulador lo maneja de esta manera. Lo colocamos acá. Epa, conecte. Listo. Y acá. Démosle entonces play. No, antes consume menos. Mírenlo, 1.25. Vamos a quitarle y coloquemos entonces el amarillo, a ver qué. Parece que el diodo en este simulador, el diodo rojo consume más. El amarillo está menos, imagínense. O sea que el que consume más efectivamente sí era el de color rojo. Profe, qué 1.49. pena, ¿será que puedes hablar un poquito más duro que casi no se te escucha nada? No, no escuchas, pero todos sí me están escuchando. Aló. ¿Ustedes me están escuchando bien? Ahora sí, sí se Es que se lo escucha muy bajito. Sí, ahora mucho mejor. Sí, 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 señora. Ahora sí. Listo, ahí le subí un poquito al micrófono. Bien, entonces aquí tenemos una sola resistencia, ¿sí? Lo que nos está preguntando el ejercicio es, ahora en este caso, para que brille y pasen 10 miliamperios, creo que aquí no le coloqué fue el medidor de corriente. Vamos a colocarle el medidor de corriente. El medidor de corriente para verificar que ahí sí pase esa corriente que estamos. Recuerden que la corriente se mide en serie, entonces el medidor tiene que estar, digamos, por donde atraviesa la corriente, tiene que medir. Listo, miren, lo sigue 11,5 miliamperios. Pues nos decían que 10, ahí está, digamos, dentro de los parámetros. Ahora nos dicen qué hay que hacer ahora para cuando son dos LED. ¿Qué va a suceder ahora para los dos LED? Vamos a ver si ustedes se dan cuenta qué sucede para los dos LED. Voy a suponer que van a ser dos LED del mismo color. Este LED creo que es de rojo y este no es rojo, entonces vamos a quitar este que no es rojo. Y vamos a colocar es dos LED en serie y 9 voltios de fuente de alimentación. Entonces corregimos acá, 9 voltios de fuente de alimentación, y ahora va a tener dos LEDs. En este caso pues nos toca cambiar un poquito el ejercicio porque pues acá no podemos cambiarle el valor, creo yo, de consumo de voltaje de los LEDs. No se puede cambiar, no se puede cambiarle ese valor de consumo. Entonces voy a colocar acá, aquí va a haber un... Vamos a sacar otro voltímetro acá. 2 voltímetros porque hay dos elementos y 3 voltímetros porque va a haber otro elemento acá. Pero
quiero que observen acá una cuestión. ¿Qué sucede cuando yo conecto el circuito? ¿Qué sucede ahí? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de lo que está sucediendo acá? ¿De que alumbra menos? Sí, pero además de eso, miren ustedes qué sucedió. El voltaje de la fuente, ¿en cuántos elementos se distribuye ahora? ¿En 3? En 3. ¿Y cuántos diodos hay? 2, ¿sí? Entonces ahora cada diodo va a consumir sus 1.5. ¿Qué vamos a tener que colocar acá? Bueno, acá nos tocaría cambiarlo porque ahora nuestro diodo ya sabemos que es de 1.5 voltios. Entonces ahora, ¿qué queremos hacer? Para los nuevos cálculos, voy a coger esto de acá, vamos a mover más para abajo para que nos quede acá espacio. Para los nuevos cálculos, entonces, ¿qué pasa cuando los LEDs se colocan en serie? En vez de que sea el voltaje del diodo, va a ser el voltaje de los diodos. O sea que en ese caso me toca, opa, ya, en ese caso me toca 9 voltios menos ¿cuánto? ¿Cuánto sería el voltaje que consumen los dos diodos? Si cada uno consume 1,5, 3. 3 voltios, ¿listo? 9 menos 3 da 6. Y 6 dividido 0,01, ¿cuánto da? Entonces usted lo calcula por allá. 6 dividido 0,001, 0,1, perdón. Si no estoy mal, eso debe dar 600, creo. Aquí pues esa no es comercial, pero la voy a colocar acá en el simulador y voy a colocar acá. Miren ustedes cómo quedó. Ahora, ¿qué corriente exactamente está pasando? Si nosotros hicimos los cálculos muy bien, la corriente debe ser la que nosotros queremos, que es la de 0,01 amperios. O lo que es lo mismo, 10 miliamperios. Miren ustedes que aparecen 10.21 miliamperios. Tuve que bajar la resistencia porque habían 2 LEDs. Y si coloco 3 LEDs, pues tengo que ahora sería 9 voltios menos 4.5. Si son 4 LEDs, serían 9 voltios menos 6 voltios. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Aló? Sí. Te voy a colocar aquí el ejemplo para que ustedes entiendan lo que estoy queriendo decir. Es decir, como van en serie, cada LED necesita su voltaje de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un LED rojo y otro LED rojo y otro LED rojo y otro LED rojo, 4, y a los 4 los voy a colocar en serie uno seguidito del otro y cada quien va a consumir su voltaje, entonces, pues lo que tengo que hacer es calcular ahora lo que me van a consumir esos 4 LEDs. En este caso, como cada uno consume 1.5, los 4 van a consumir 6 voltios. 9 menos 3, perdón, menos 6. Aquí voy a colocarle que aquí nos dio 600. Uy, qué pucha. Igual, no, demonios. Igual a 600 ohmios, ¿no? Pero ahora, si yo quiero hacer el de 4, entonces sería la misma ecuación, pero digo, lo que tengo que hacer es restarle el voltaje de 4 y 4 me van a consumir 6 voltios. Recuerden que cada uno consume 1.5. Quiero que pasen los mismos 10 miliamperios, pero ahora la respuesta va a dar 300 ohmios.
No sé, ustedes allá en casa con su calculadora o si son bien ágiles con sus cálculos. Colocamos aquí la tierra, colocamos aquí 9 voltios, recuerden. Epa, ya no me dejó colocarlo acá. Voy a colocar hacia allá para poder manejarlo acá. Eso. 10 voltios, pero entonces son 9 voltios. Y le voy a colocar para medir. ¿Qué voy a medir? El voltaje. Voy a mostrarles a ustedes el voltaje de todos los elementos. O sea, los 4 de acá. ¿Cuánto va a consumir esos 4? 6 voltios. Y la resistencia que le coloco va a ser de... ¿Dónde está la resistencia? Resistencia acá. A ver, puedo subir esto más para acá. Puedo subir por acá. La resistencia entonces nos dio de 300. Ok. Y pues realizamos la conexión. Se supone que van a haber 6 voltios en los diodos, el resto de voltaje va a caer en la resistencia, o sea 3 voltios, y la corriente me tiene que dar nuevamente cercana a 10 miliamperios. Vamos a colocar el amperímetro y nos tiene que dar 10 miliamperios con 9 voltios. Le damos play. Es 10. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta el voltaje no es exacto. Aquí era 1.49 voltios, ¿sí o no? En el LED, entonces no es exacto el voltaje. Y en este caso pues ellos utilizan, digamos que otra especie de simulación del diodo para acá. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Aló? 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 ¿Sí les queda claro? Muchachos. Sí, profe. Bien, entonces ahí respondimos la pregunta. Y entonces, ¿qué dice? Calcula los siguientes valores de voltaje de fuente de alimentación, calcula los valores de la resistencia 1 para las mismas condiciones de funcionamiento, o sea, que el LED sea de 2 voltios y la corriente sea de 10 miliamperios y complete la tabla. Entonces, complete la tabla de voltaje sobre la resistencia 1. Si hay 6 voltios y el LED que es solito consume 2, ¿cuánto queda en la resistencia? Aló, muchachos. ¿Sí me escuchan? Sonido 1, 2. Sí, profe. ¿Cuánto? Es que no lo escuché bien. ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Porque como mi computador está un poquito lento, no sé si me estén escuchando bien. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ah, listo, gracias. Estoy activando a ver si me deja utilizar como el tablerito para poder escribirles ahí encima del PDF. Pero no veo que me deje activar el tablerito. Bien, entonces serían, en este caso, si la fuente de alimentación es de 6 voltios y me están diciendo que sobre el circuito primero, que era el que me dibujaron acá arriba, que solamente hay un LED, pues aquí, miren ustedes, habían 7 voltios. Uy, ahí se desactivó, pero me lo abre 2 veces. Listo, aquí lo tenemos. Dense en cuenta ustedes acá. Voy a utilizar el bolígrafo acá. Aquí hay 9 voltios. ¿Notan acá? ¿Sí? Sí. Aló. Hay 2 voltios que tiene el diodo de funcionamiento más
7 voltios que tiene la resistencia, para un total de 9. Si en vez de 9 hubieran 6 voltios, igual el diodo sigue consumiendo 2 voltios porque es el que necesita de trabajo siempre, según este ejercicio siempre es de 2 voltios, porque sabemos porque está escrito en el ejercicio. Entonces, si para llegar a 6 le faltarían 4 voltios, por 6, 2 voltios más 4 voltios daría 6 voltios, ¿sí? Entonces simplemente usted coloca ahí no lo deja mover. No, mi computador está un poquito lento. Un poco tono, no lento. Por colocarle la tableta. Bueno, pero se dieron cómo se llena ahí, ¿sí? Ahí sí me dejó bajar. Bien, qué maravilla. Entonces, borramos. Y simplemente ustedes ya saben que acá colocan voltaje sobre la resistencia 1, 4 voltios. Aquí si son 12, 12 menos 2, 10 voltios. Si son 15, 15 menos 2, 13 voltios. Y aquí el valor de la resistencia 1, pues ya ustedes la calcularán. Porque sería los 4 voltios. ¿Sí recuerdan? Los 4 voltios sobre 0,1. 0,01 porque es para 10 miliamperios. Aquí daría 400 ohmios si no estoy mal. Aquí daría 1 kilo ohmio, ¿será? No sé, ustedes mirarán. 1 kilo ohmio. Y aquí daría 1,3 kilo ohmios, si no estoy mal. Cuando tiene un solo diodo LED, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Aló? Sí, señor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hasta el momento? ¿Aló, aló? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Bien. Podemos hacerlo, digamos, creo que en el del cocodrilo, nosotros nos damos cuenta la otra vez que en ese, voy a borrar acá, darle acá para poder utilizar el software bien. Y en ese el cocodrilo se puede hacer exactamente lo mismo y creo que la otra vez que nosotros hicimos, los LEDs acá sí consumen 2 voltios. Entonces miren ustedes, coloco el LED, le doy ver, aquí son por 2 para que ustedes lo puedan ver bien clarito, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo del otro lado, le vamos a colocar 9 voltios, ¿sí? Le vamos a colocar aquí la tierra, que es aquí, esta de acá, tierra, conectamos, luego necesitamos una resistencia, entonces un resistor, y esa resistencia no va a ser de 10, sino le cambiamos 680, que es lo que nos dice el ejercicio, pero no, casi no, ohmios solamente, y terminamos de unir el circuito. Listo, prendió, y cuando yo reviso acá, está pasando 10.4 miliamperios, y aquí en este diodo hay 1.9 voltios, es más cercano, ¿no? Ahora me están diciendo, para que sean los mismos 10 milivoltios, si yo cambio la fuente, entonces me tocaría cambiar la resistencia. Decíamos que tocaba colocar una resistencia de, uy, se volvió a estallar, de 400 ohmios. Pero si tuviéramos una batería de 6, miremos a ver cuánto pasa. 10.3 miliamperios, 6 voltios. Y aquí vuelve a haber 1.9 voltios. ¿Sí notan? 400 ohmios. ¿Dónde está eso? Pues acá en la tablita que yo les había hecho acá.
que era para 6, que ahí habían el voltaje que cae sobre la resistencia. Mírenlo acá, pues tocaría colocarle un multímetro para poder colocarlo siempre, un voltímetro acá, y se ve el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 4 voltios pues aproximadamente, 4.1, ¿sí lo ven? ¿Dónde está el otro voltaje? Pues es el voltaje del diodo, que si ustedes lo quieren ver ya más, digamos, usando un voltímetro, pues lo podemos colocar acá 1.9, ahí ya está. ¿Sí ven? Y la corriente de 10 miliamperios, pues nos tocaría correr esto para acá y colocarle un amperímetro para que nosotros pudiéramos ver que la corriente efectivamente es de 10 miliamperios. ¿Sí notan ahí en miliamperios? ¿Se dan cuenta? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, está el de 6. Gracias. Ahora, si yo no coloco 400, voy a colocarle aquí acá para que no se me va a estallar esta cosa. Y no le coloco 40, sino el otro nos daba 1000, creo. ¿No daba 1000? O sea, un K. Un K, miren ustedes, un K. Pero era porque habían 12 voltios. Miren ustedes, exactamente 10 miliamperios, 10.1 con 1000 ohmios. Hay 10 voltios acá, que era lo que yo les había dicho, y están los otros 1.9, porque en este caso, pues, este diodo LED consumió 1.9. El ejercicio decía que 2, entonces pues nos da un poquito desfasado. Finalmente con 15, ¿qué resistencia es? ¿Se acuerdan? Con 15, ¿qué resistencia es? 1,3 kiloohmios. 1,3, exacto. Y aquí cambia a 15. Uy, no, sí, no va a explotar. 15, mírenlo. Ahí están los mismos. Bueno, ahora ahí. Es que no cambié la resistencia. 1.3, ahora sí. ¿Por qué no me la deja cambiar? Creo que es con 0.3. Ahora sí. 10 miliamperios, si no lo notan arriba, hay 13 voltios ahí en la resistencia de 1,3, hay 13 voltios y el resto está en el diodo LED. ¿Sí? ¿Claros? ¿Cómo se realiza esa guía, esa parte? Ya al comienzo yo les expliqué más o menos cómo resolverlo. ¿Se acuerdan que vimos uno muy parecido? Sí les tocaría resolverlo a ustedes, montar el circuito si quieren, o darse cuenta que, por ejemplo, la raya más larga siempre es el positivo. Entonces el positivo va por acá. Este diodo me permite que circule, pero este diodo de acá no. Entonces se prenderían estos dos diodos, el L1 y el L3. Vamos a hacer ese circuito acá en el cocodrilo para que pues quede más sencillo y ustedes vean también cómo se realiza. Lo vamos a hacer igual, el VCC, pero entonces aquí nos toca colocarle algún voltaje, 9 voltios. Luego vamos a colocar una luz de acá, un bombillo, que esos aparecen exactamente iguales acá. Viene uno acá, son 3 bombillos. Acá los bombillos, aparece otro acá. Y aparece otro bombillo por acá. Y necesito diodos. ¿Son LEDs? No, son diodos comunes. Entonces me voy aquí a semiconductores y ahí aparece el diodo. Y el diodo en este caso voy a necesitar uno así, si no estoy mal. Sí, uno hacia allá y uno de forma inversa hacia allá. Este así, si no estoy mal. Este hacia allá. Sí, señor. Y ahí tenemos el circuito. Lo terminamos de ensamblar completamente. ¿Y cuáles son los bombillos que tienen que prender? Muchachos, ¿cuáles
serían los bombillos que prenden antes de que yo Los dos de abajo. Muy bien, los dos de abajo, ¿sí nota? El de allá no, ¿por qué? Porque el diodo está polarizado de forma contraria, entonces eso es lo que usted tiene que responder allá en la guía, ¿sí? El tercero ya, mejor dicho, está muy sencillo porque es los mismos cálculos que nosotros hicimos. ¿Cuál es la corriente? Ah, bueno, en este preguntan la corriente que circulará por la bombilla si la resistencia de la misma es 180 ohmios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es corriente? Es voltaje sobre resistencia, pero hay que recordar que al voltaje de la fuente se le quitan 0.6 voltios. Voy a activar nuevamente la pantalla y lo resolvemos ahí. Mostrar escritorio. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que el voltaje que va a haber en la resistencia de carga, que es el bombillo, es igual a voltaje es corriente por resistencia, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Ah, no, pero me están preguntando la corriente, qué tontos. Bueno, el voltaje en esa resistencia de carga, entonces lo que nosotros vamos a ver es que salen 12, aquí se pierden 0,6 y aquí sigue por acá, ¿sí? Por lo tanto, que aquí tendría que haber 11,4, porque 11,4 más 0,6 da los 12 voltios de la fuente. Por lo tanto, el voltaje que hay en esa resistencia es de 11,4. ¿Cómo se calcula ese voltaje? Ese voltaje en la resistencia de carga es el voltaje de la fuente completo menos el voltaje del diodo como habíamos hecho más arriba. Y la corriente de la resistencia de carga es voltaje sobre resistencia. Entonces ese voltaje es 11,4 voltios sobre, que son 4, sobre 180 ohmios. Y ya usted lo hace en su casa, el ejercicio, lo calcula y listo. ¿Sí? Ya en su casa usted hará los cálculos y lo colocará ahí en ese punto de la guía. Son 5 puntos de la guía. Digamos que con unas mentes tan maravillosas e inteligentes como las de ustedes, debe ser fácil de... Uy, se me fue para otro lado, de trabajar. Ahora sí. Calcula la resistencia de limitación, eso es lo mismo que estamos haciendo arriba. Le están dando la corriente, en este caso son 35 miliamperios lo que se pide. ¿Y cuál sería esa resistencia de limitación? Si el diodo consumía 1,5, muy sencillo. Y otro como el que nosotros habíamos hecho, que es indica cuáles son las bombillas que lucen. Y se termina la guía. No sé si alguno de ustedes tenga preguntas o dudas sobre esos 5 puntos. Son muy sencillos y esperaría que ya para la otra semana ustedes tuvieran resuelto esos puntos.